19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesús era venir a buscar todo lo que se había perdido. Y no se estaba refiriendo a un templo, ¿verdad? El templo judío, no se estaba refiriendo a territorio, digamos, el territorio de Israel. Se estaba refiriendo a personas que están perdidas y sin esperanza. Sé que hoy día, de hecho, hay libros cristianos que dicen: no, ¿para qué? No hay que decirle a la gente que está perdida, ¿ok? Pero Jesús los llamó perdidos, ¿sí? Fue Jesús quien los llamó perdidos. Fue Jesús, Él fue el que dijo: porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y acá se refiere a personas, a almas, ¿verdad? A manera de introducción, hermanos, vamos a ver primero, veamos primero cómo, digamos, la Biblia en su totalidad describe a los perdidos. Noten, por favor, cómo la Biblia describe a los perdidos. Juan 3:18 dice que los describe como condenados, ¿verdad? Es una palabra bien dura, ¿verdad? Pero es cierto, lo describe como condenados, es decir, aquel que rechaza al Señor se ha condenado a sí mismo. 2 Corintios 4:3 y 4 lo describe como espiritualmente cegados por el Dios de este mundo, dice. Efesios 2:1 dice que los perdidos están muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2:2 los define como hijos de desobediencia. Efesios 2:12 dice que los perdidos están sin esperanza y sin Dios. Y 2 Tesalonicenses 2:10 describe a los perdidos como los que no reciben el amor de la verdad. El amor de la verdad. Y es por esta razón, hermanos, que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él vino a los perdidos. Él vino a aquellos que no tienen esperanza, que están sin la luz, que no tienen a Dios, que sabe que van rumbo a un castigo eterno. Por ellos vino Jesús. Ahora vayamos a Lucas 15, por favor. Lucas 15, regresemos a Lucas 15. Y aquí el Señor, fíjense, aquí el Señor describe a una persona perdida, fíjense, con 3 parábolas. Si ustedes leen todo el capítulo 15 de Lucas, hay 3 parábolas allí. Él habla de la oveja perdida, ¿verdad? La oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo perdido. Jesús, fíjense, le dedica todo un capítulo en la Biblia para describir quién es una persona perdida. Y lo describe de varios ángulos para que nosotros entendamos por qué razón Él le importa las personas perdidas. El Señor usa esas 3 parábolas para explicarnos, de hecho, en contexto, por lo menos en el tiempo de Jesucristo, es para explicarnos cómo los publicanos y los fariseos y los escribas representaban a los pecadores y a los religiosos de nuestro día. Y al decir religiosos no me estoy refiriendo a los que van a la iglesia, me refiero a aquellos que han hecho de la filosofía, del cuerpo, del ateísmo su propia religión, porque todos tienen religión, todos creen en algo, todos creen en algo, aunque eso algo sea humanista, porque eso es lo que es el ateísmo, ¿verdad? El ateísmo no es la falta de creencia, el ateísmo es creer que el hombre está aquí por él, para él y por él mismo. Así que acá el Señor, ¿verdad?, le está hablando, de hecho, si ustedes entienden el contexto, le está hablando a esta audiencia, a los publicanos que eran los pecadores de aquel tiempo y los de hoy de alguna manera. Y también de igual manera a los fariseos y a los escribas que representan a los religiosos de nuestro día. Aquellos filósofos, aquellas personas que piensan, los pensantes, los lectores, aquellas personas que se sienten inteligentes y que sienten que creer en Dios es una falsedad. Jesucristo le habla a esta audiencia y se lo habla a través de estas parábolas para que le entiendan el mensaje claramente. El primer punto acá, hermanos, es que la perdición es destructora. Digan todos destructora. O sea, estar perdido es destructivo, hermanos. Veamos ahí en Lucas 15, del 11 al 16, por favor. Lucas 15, del 11 al 16. Y veamos ahí cómo el Señor empieza a describir, ¿verdad?, el hijo perdido. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada allí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad o aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase sus cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, la perdición, o digamos la perdición de este muchacho giraba alrededor de la falta, digamos, de una falsa libertad. De una falsa libertad. Él se va precisamente porque siente que por fin está libre y por lo tanto va a tomar ventaja de su libertad. Y él hace 5 cosas acá esencialmente en estos versículos que leímos. Primero, él busca su interés propio. El versículo 12 dice, dame, ¿verdad? Dame, ¿sí? Busca su interés personal. Luego reclama sus derechos, ¿verdad? Los bienes que me corresponde, ¿sí? Y tercero, toma decisiones apresuradas. Dice, no muchos días después. O sea, el padre le da la herencia y dice, no muchos días después. O sea, el padre le pasa su herencia a él y de alguna manera tal vez él liquida todo, toma su dinero, agarra sus cosas, se monta a su caballo, o si lo pudiéramos poner en términos más modernos, se monta a su carro y se va con su dinero muy lejos. No muchos días después toma decisiones apresuradas. Luego se aísla de quienes lo conocen. ¿Por qué? Dice que se fue, el verso 13 dice que se fue a una provincia apartada, una provincia lejos, por allá donde nadie lo conoce, para aislarse de aquellas personas que lo conocen. Y quinto, huye de la corrección. Esto es lo que las personas, este es el proceso, cómo las personas se pierden. Huye de la corrección, dice, viviendo perdidamente. Porque mientras estaba en la casa del padre, mientras estaba en la casa de su hermano, él no hacía estas cosas. Él no vivía perdidamente mientras estaba bajo el cuidado del padre o estaba en compañía de su hermano. Tal vez la vergüenza misma lo mantenía lejos del pecado, pero en este caso él dice que vivió perdidamente. ¿Por qué? Porque ya no había nadie ahí que lo corrigiera. Y esto es precisamente lo que la gente perdida hace, hermanos. La gente perdida busca su interés personal, reclama sus derechos de libertad, toma decisiones apresuradas, se aísla de los demás y huye de la corrección. La perdición, hermanos, lleva a una destrucción gradual, fíjense. La destrucción es gradual, digan todos gradual. Si la gente no llega a destruirse de la noche a la mañana, es poco a poco. Fíjese que si, tal vez usted ha oído esta ilustración, digamos, de la biología, por lo menos los animalitos. Si usted pone, por ejemplo, si usted hierve una olla, ¿verdad? Si pone a hervir una olla o la calienta un poco, ¿verdad? La calienta, ¿verdad? Con agua, esa agua está un poco caliente y usted agarra una rana y la mete en el agua caliente, la rana inmediatamente va a saltar para salirse. ¿Por qué? Porque siente lo caliente inmediatamente. Pero si usted pone a la rana en agua fría y le enciende, ¿verdad? La lumbre, poquito así, miren, tantito, chiquito así, poquito. Como dicen por ahí en mi país, un puchito, ¿verdad? Un poquito. Y allá le pone usted, mire, la lumbre, poquito a poco, y va calentando. ¿Qué sucede? La rana va adaptándose, va adaptando digamos, la temperatura de su cuerpo al agua. ¿Sí? Porque son de sangre fría, que le llaman. Ellos necesitan del ambiente para calentar su cuerpo. Entonces la rana va calentando su cuerpo conforme la temperatura va subiendo. Así la rana también va adaptándose y no se da cuenta que se está destruyendo poco a poco. Ya cuando a punto el agua está, digamos, a unos cuantos segundos de empezar a hervir, la rana dice, huelo a sopa. ¿Sí?
y no sabe, ¿verdad?, que lo que va a haber es sopa de sapo. ¿Sí? La perdición lleva a la destrucción gradual. Es poco a poco. No es inmediata. Él derrocha gradualmente sus ahorros y la herencia que no le había costado realmente, porque la herencia no le había costado a él. Por eso el versículo 14 dice: todo lo hubo mal gastado. ¿Sí? Derrocha gradualmente sus ahorros y lo que no le había costado. Lo segundo también es que su libertad lo lleva progresivamente a la pobreza. ¿Sí? La libertad sin responsabilidad lleva a las personas a la pobreza. Porque la libertad, a fin de poder gozarla nosotros, viene con privilegios y obligaciones. ¿Sí? Su libertad lo lleva progresivamente a la pobreza. ¿Por qué? Dice el versículo 14 que comenzó a faltarle. Dice, comenzó a faltarle. No dice, le faltó. No dice que abrió el refrigerador y ¡ah!, no hay comida. No. Comenzó a faltarle. Es más, quizá ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a faltarle. Comenzó a faltarle. El primer día ya no hubo carne, pues lo reemplazó con frijoles. El tercer día ya no hay frijoles, pues tortilla con sal. Y el cuarto día no hubo nada. Fue gradual. De hecho, su libertad progresivamente lo lleva a la pobreza, pero también fíjense, noten que se da cuenta que perdió todo cuando pierde su vivencia o su vivienda, digamos. Le dieron evicción, vaya. A este muchacho le dan evicción. ¿Por qué sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Porque dice que el verso 15 dice, fue y se arrimó. ¿Verdad? Por lo menos entre los latinos, esa palabra es bien dura, ¿verdad? Cuando decíamos, es un arrimado. Qué feo se oye, ¿verdad que sí? Pero esta es la situación de este joven. Era un arrimado. Cuando era antes hijo de una persona pudiente que tenía mucho dinero, ahora arrimado. ¿Sí? Se fue y se arrimó. Y como dicen, ¿verdad?, en el buen español, dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Es cierto. Y entonces, por consecuencia, el ciudadano que lo hospeda, dice el versículo 15, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, después de 3 días, por así decirlo, ¿verdad?, le dijo, oye muchacho, no puede estar acá Aragán. Vete aunque sea a apacentar los cerdos. ¿Verdad? Gradual, ¿se dan cuenta? Todo es gradual. Los indigentes en la calle no llegan a ser indigentes de la noche a la mañana. Es gradual la cosa. Es poco a poco van perdiendo todo esto. ¿Sí? Después de perder el orgullo, pierde su dignidad. Porque el orgullo es lo último que se pierde. Y cuando se pierde el orgullo, también se pierde la dignidad. El verso 16 dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas. Las algarrobas en aquel tiempo eran los desperdicios del mercado. Iban, después de que llegaban la gente que vendía sus verduras, recogían todas las algarrobas. Esas son las algarrobas, ¿verdad? Todo lo que cae. ¿Cuántos han ido aquí a un mercado de pueblo? ¿Verdad que sí? Aquí los mantienen bien limpios, obviamente, pero nuestros pueblos huelen un poquito, ¿verdad que es cierto? Sí, yo no he encontrado un mercado que no hieda, óigame. Todos los mercados de Latinoamérica, a los cuales tal vez en su país sean, ¿verdad? Yo no sé, pero donde yo he estado, y he estado casi en todos los países, estoy seguro que he estado en su país, pero en todos los mercados que yo he entrado, todos huelen mal. Y todos, hermanos, cuando usted, especialmente después de la hora alta, ¿verdad?, de venta, porque la gente llega a comprar temprano, ¿verdad que es cierto? ¿Sí? La carne y las verduras, todo se va en la mañana, todo. Lo demás lo van comprando en cualquier hora, pero las verduras y las carnes se van rápido, ¿cierto? Temprano. Ya como al mediodía usted va al mercado y se va a dar cuenta, si usted solo se agacha así, mire, se da cuenta que hay un montón de algarrobas, desperdicio donde quiera, ¿sí? Y lo tiene que recoger el pobre muchacho que llega a trabajar en la noche para recoger todo eso del mercado. Bueno, en aquel tiempo no había gente que limpiara el mercado. Era la gente que llegaba, recogía todo eso. ¿Y sabe qué? Se lo llevaba a sus cerdos. Esas son las algarrobas.
Dice que este muchacho no solamente perdió el orgullo, sino también su dignidad, porque deseaba llenar su vientre con las algarrobas, o sea, los desperdicios del mercado que se comían los cerdos. Pero ¿qué pasa? Hermanos, ni siquiera eso, porque dice que ni siquiera eso le daban. O sea, este pobre muchacho sí que estaba perdido. Su perdición estaba perdida. Estaba en una situación extrema. Estaba totalmente perdido. Perdió su herencia, perdió su libertad, perdió su vivienda, perdió sus habilidades y perdió su dignidad. La perdición había destruido su vida. Sin embargo, hermanos, la vida se recupera al reconciliarse con el Padre. ¿Sí? Veamos los versículos 17 al 21. Dice, 17 al 21 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La reconciliación, hermanos, primero, la reconciliación implica reflexión. Digan todos reflexión. Y reflexión. Dice que volviendo en sí, dice el verso 17. En el campo de la consejería clínica, se habla de lo que le llamamos los 5 puntos de la reflexión. Esto no es para que ustedes tomen notas, ¿verdad? Pero ellos hablan de la autoconciencia. Cuando uno ha cometido un error, hay que estar autoconsciente. Hablan de la autoconciencia, hablan de la autodescripción del problema o de la persona, hablan del autoanálisis o la autocrítica. Eso es reflexionar. Reflexionar no es meramente a ver a quién le vas a echar la culpa, quién tuvo la culpa, quién te despidió del trabajo. Reflexionar es cuáles fueron las acciones, cuáles fueron mis actitudes, qué es lo que yo hice para yo terminar en esta situación. Eso es reflexión. Es ver, ¿verdad?, adentro, no afuera. Es autoconciencia, autodescripción, es autoanálisis, pero también es lo que le llaman heterosíntesis o heteroevaluación. Esas son 2 palabras muy elegantes que significan no solamente hay que ver lo de adentro, sino cómo está afectando a las personas. Heterosíntesis se refiere a cuál es el resumen del problema que yo he causado. O lo que le llaman la heteroevaluación, cómo ha impactado a la gente mis acciones y mis actitudes. Eso es reflexionar. ¿Sí? Para aquellas personas que van al colegio, yo creo que esta información es muy importante, pero se dan cuenta, la persona, digamos, para reconciliarse, tiene que reflexionar. Número 2, hermanos, miren, volver, ¿verdad? Volver en sí es el primer paso, pero el segundo es igualmente importante. Lo segundo es que la reconciliación implica acción. Digan todos acción. No es solamente reflexión, significa acción también. El verso 18 dice: me levantaré, ¿verdad? Algunos tal vez están acá sentados y dicen: déjenme pensarlo. O sea, no accionan. Miren, se los voy a ilustrar así. Cuando era muchacho, ¿verdad?, yo serví como bombero voluntario en mi país. No les voy a contar la historia, cómo llegué, algunos ya la saben, ¿verdad? O por lo menos qué es lo que me motivó. Pero un día, yo estaba de turno, un día 2 hombres llegaron a la estación a pedir ayuda. Casualmente, ¿verdad?, las 2 esposas, según la descripción de estos hombres, las 2 esposas estaban a punto de dar a luz, pero sus médicos les habían dicho que ambas necesitaban cesárea, fíjense. Y entonces estaban a punto de dar a luz, pero necesitaban ir al hospital porque necesitaban cesárea. O sea, la partera no podía ayudarles. Yo recuerdo porque yo estaba ahí, aunque no me enviaron a mí, pero recuerdo la historia claramente. Para empeorar las cosas, el huracán Paul, de aquel tiempo, estamos hablando ya en el 1983, había azotado el área, había azotado el país, ¿verdad? Los países, ¿verdad? Honduras, El Salvador, Guatemala. Este huracán había entrado y había
ustedes saben cuando entra un huracán, ¿no? Bota casas, en fin. Y entonces, para empeorar la cosa, ¿verdad? Creo que era, si no recuerdo muy bien, creo que era el siguiente día después del huracán. Y por esa razón las carreteras estaban en mal estado. 10 minutos después, la ambulancia, ya subieron con los dos esposos, llegan la ambulancia a un pequeño puente. Las lluvias torrenciales por causa del huracán habían arrasado con toda la madera estructural del puente y la ambulancia no podía cruzar el río. Era un río pequeño, pero no podía cruzar. ¿Ven? Entonces el conductor llamó por radio al capitán, porque eso sí recuerdo cuando llamó, porque yo estaba ahí en la estación. Llama al conductor de la ambulancia y le llama al capitán y le dice, y le explica la situación. Entonces el capitán le dice, déjeme pensarlo. Déjeme pensar a ver qué hago por ustedes. Me cuenta el chofer de la ambulancia, después contó de que uno de los esposos salió de la ambulancia, cruzó el río y se fue a buscar a su esposa a donde ella estaba. Cuenta que unos 5 o 10 minutos después el hombre que había saltado de la ambulancia, porque el otro se quedó en la ambulancia esperando instrucciones del capitán, el otro, ¿verdad? El que salió de la ambulancia venía, digamos, bajando por la ladera con su esposa, cargando a su esposa. Entonces, él, ¿verdad?, bajó, ¿verdad?, por la ladera, cruzó el río, metió a su esposa en un carro que ya lo estaban esperando y se fueron al hospital. ¿Okay? Bueno, en ese mismo instante, cuenta el chofer, estaba llegando el capitán. El capitán llegó con un tractor muy grande que era de la municipalidad. Era la única entidad que tenía un tractor así de grande. La idea era, ¿verdad?, cruzar el río con el tractor, ¿verdad?, alar la ambulancia para que fuera a recoger a la mujer. Bueno, eso es lo que hicieron. Cruzaron, ¿verdad?, así la ambulancia, fueron a recoger a la mujer. De igual el tractor cruzó al otro lado, jaló la ambulancia y se fueron al hospital. Lamentablemente, después de 30 minutos, porque les tomó 30 minutos, solo eso, llegaron al hospital y lamentablemente la madre como el bebé murieron antes de que pudieran operarlos. Sin embargo, la otra mujer que tuvo cesárea a tiempo y dio a luz a su bebé estaba bien, estaba tranquila. Yo recuerdo porque fui al hospital, quedaba a media cuadra de la estación, y fui al hospital a ver qué es lo que estaba sucediendo porque me enviaron allá. Y me acuerdo de ver a los hombres, uno con la alegría de que su esposa estaba a salvo y tenía su bebé, y el otro lamentando que ni su esposa ni su bebé tenían. Si lo piensas demasiado para reconciliarte con Dios, solo pospondrás lo inevitable, la inevitable destrucción de tu propia alma. Tienes que actuar ahora, dar el primer paso. Hermanos, reconciliarse. Lo tercero es que también implica arrepentirse. Digan todos arrepentirse. El versículo 18 dice que el muchacho dijo, he pecado. No dijo, he cometido un error. Me fue mal, fallé. No, he pecado. No llames al error. No llames al pecado error. No culpes a otros por tu pecado, por las consecuencias. No lo culpes, eso no te va a ayudar. Necesitas arrepentirte. Y lo cuarto, la reconciliación implica humildad. Digan todos humildad. El verso 19 dice que el muchacho dijo, no soy digno. Reconoció humildemente que no era digno ni siquiera de que fuera aceptado de regreso en casa por su padre. Número 3, hermanos, lo que vemos acá en esta historia es que el padre estaba esperando mientras tanto. Veamos los versículos 20 al 24. 20 al 24 dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzadlo o calzando sus pies. 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos
y hagamos fiesta, porque este hijo que era muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estos versículos realmente está la esencia de la lección, hermanos. Aquí está la esencia de la lección. ¿Saben por qué? Porque esto es lo inmutable de Dios. Los seres humanos cambian, pero Dios nunca cambia. Y esta es la esencia. Este es digamos, el objetivo de Jesucristo en todas estas parábolas es apuntarnos de regreso a Dios. Lo incambiable, lo inmutable de Dios. Noten que el Padre es tierno. El Padre es tierno. El versículo 20 dice que miren las acciones de su ternura. Fue movido a misericordia. Lo vio, o sea, no lo ignoró. Corrió, no solamente lo esperó. Se echó sobre su cuello y lo besó. Sí, esa es ternura, hermanos. Y eso describe precisamente el Dios en el cual hemos creído. No un Dios, un viejo barbudo allá en el cielo, ¿verdad? Con un mazo esperando a ver el primer pecadito, ¡pum!, darte en la cabeza. Ese no es el Dios que Jesucristo nos describe. Es un Dios tierno, amoroso, que está a la puerta esperando constantemente, que está esperando ahí para que el pecador pueda arrepentirse y pueda venir a Él. Él está listo para salir a frente, darle un abrazo, besarle y recibirle de nuevo. Ese es el amor tierno del Dios en el cual creemos, hermanos. Este Dios lindo que envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Es el mismo Dios que hoy nos sigue amando. Y si estás perdido hoy, debes reconciliarte, mi amigo, mi hermano, hoy mismo. Pero la ternura del Padre se hace creíble, no solamente por sus palabras, sino por sus acciones. Miren lo que hace el Padre. Número 1, escucha la confesión del perdido. El 21 dice: el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo escuchó pacientemente. Porque todos saltamos a que el Padre hizo la fiesta, pero no, el Padre le dio la oportunidad de que confesase su pecado. Su respuesta obviamente comunicó de que él efectivamente lo había perdonado. Pero número 1, escucha la confesión del perdido, como hoy está dispuesto a escuchar tu confesión si tú vienes y te reconcilias. Número 2, lo trata como si nunca hubiera pecado, fíjense. Como que si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque respuesta, como parte de su perdón, Dios lo trata como que si nunca lo había herido a él. El 22 dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Número 3, celebra el arrepentimiento del perdido. Dios celebra el arrepentimiento del perdido. El verso 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dios celebra. No hay cosa tan linda para Dios como eso, de que el pecador se arrepienta. Así como el Padre celebra, el pastor de la oveja perdida también celebra, como dice en el versículo 7. Si leemos el versículo 7, Jesús dice en referencia a la oveja perdida. Miren el versículo 7 que dice. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y dice: y tal como el Padre celebra por su hijo y el pastor celebra a su oveja perdida, la mujer que encuentra su moneda también celebra, como dice el verso 10, como este caballero que ha venido acá, ¿verdad? Si leemos el verso 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Uno que se arrepiente, hay fiesta con uno que se arrepiente, hay celebración en el cielo. El Padre le da vida nueva al perdido. Por eso el 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Tenemos un Dios que es bondadoso y compasivo. Vente para acá, Eddie, por favor, acompañas a este caballero que ha venido acá. Pongámonos de pie, por favor. Quizá haya otras personas